Hola, mi nombre es Victoria García. Yo me bauticé a los 15 años de edad. A los 18 años de edad me salí de los caminos de Dios y empecé a hacer cosas indebidas. Se me hacía fácil salir. Empecé a conocer gente de mala influencia para mi vida. Empecé a salir. Mi madre sufría mucho por mi causa. Yo nunca pensaba en ella, nunca me imaginaba lo que ella sufría por mí. Yo nada más quería salir y divertirme. Fue poco a poquito que yo empecé a salir, empecé a tomar y, fue poco a poco que fui conociendo y se me hizo más fácil salirme totalmente del camino de Dios. Conocí a mi esposo, me casé, tuve 2 hijos y seguía en el mismo camino hasta que mi madre un día habló conmigo y me dijo que yo era muy que yo era muy egoísta con ellos porque yo nunca les había enseñado a ellos lo que ella me había enseñado a mí. Ella me había enseñado cómo clamar a Dios y cómo buscar de Dios cuando yo estuviera en una situación fuerte, que yo sabía exactamente a quién buscar, a quién clamar, y que mis hijos nunca iban a saber a quién clamar, que si ellos tenían una situación, ellos no iban a saber a quién ir. Entonces fue cuando yo reaccioné, fue cuando yo empecé a pensar en la vida de ellos, empecé a pensar en el futuro de mis hijos. Mi hijo me empezó a preguntar sobre Dios, él quería conocer a Dios, él quería saber más de Dios. Y fue cuando empecé a querer buscar yo de Dios, y fue cuando empezó ahí mi lucha espiritual fuerte. Yo me quise acercar a Dios, quise buscar de su presencia y venían los ataques fuertes a mi vida. Empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Empecé a escuchar voces que me decían que me matara, que matara a mis hijos. Fue una lucha espiritual fuerte. Sentía que literalmente estaba peleando yo con el enemigo. Eran unos espíritus que me atacaban fuertemente y yo no lo sabía en el momento, pero había gente que estaba orando por mí, mi madre y mis actuales pastores, que en ese tiempo ellos no eran pastores, pero eran amigos íntimos de la familia, y estuvieron orando por mí. No estaba sola, nunca lo estuve, pero yo sentía que yo estaba sola. Trataba de clamar a Dios y entre más clamaba sentía que me alejaba más. No podía, sentía que algo me jalaba de la presencia de Dios. Fue bien fuerte mi lucha espiritual. Yo sentía que me iba a morir. De hecho, hubieron amigas mías que salieron también. Cuando yo salí de los caminos de Dios, ellas salieron también y muchas de ellas han muerto. Ellas no pudieron regresar a los caminos de Dios. Y, y yo le doy gracias a Dios porque ahora puedo decir que de veras conozco a Cristo. En ese tiempo conocí de Jesús, pero no lo conocía como lo conozco hoy. Mis hijos se bautizaron, mis 2 hijos son bautizados, mi esposo fue bautizado. Luchamos 4 años para que él viniera a los caminos de Dios, pero él vino a los caminos de Dios, se bautizó y hoy le servimos a Cristo como familia. Hoy mi vida ha cambiado totalmente. Hoy somos una familia feliz que servimos a Dios, y cuando viene un problema en nuestra vida, clamamos a Dios, sabemos a quién clamar. Hoy yo soy líder de mi iglesia Visión Extrema, estoy al frente de la intercesión, de la oración, y estoy feliz en los caminos de Dios, y nunca más me regresaría, nunca más regresaría al mundo.